¿Cómo está? ¿Listas? ¿Quién de ustedes recuerda cuál fue la respuesta de Samuel cuando dice la palabra, ¿verdad? Que él era pequeño aún y que él estaba ahí en el tabernáculo y que entonces él escuchó a alguien que le hablaba. Inicialmente no discernió, ¿verdad? No comprendió de quién se trataba, pensó que se trataba del sacerdote Elí, que era con quien vivía, y bueno, le instruyeron y en esa instrucción él comprendió que era Dios hablándole. Entonces, ¿quién de ustedes recuerda cuál fue la respuesta de él a esa iniciativa de Dios de hablarle? Cuando Dios le dijo, Samuel, ¿cuál fue su respuesta? A ver, Aide. Ok, dijo, heme aquí. Sí. La respuesta de Samuel, perdón, fue habla, ¿verdad? Habla, que tu siervo oye. Entonces, poquitas palabras, ¿sí? Muy pocas palabras, pero con un contenido muy profundo, ¿sí? Porque él se declaró a sí mismo como siervo de Dios. Entonces, como alguien que estaba a disposición, no solo para escuchar con atención, sino para hacer aquello que Dios le pidiera. Entonces, ¿cuántas de las que estamos aquí tenemos esa disposición para Dios? Porque hoy nos va a hablar. Entonces, realmente es, habla, Señor, que tu sierva no solo va a oír entrando por un oído y saliendo por otro, ¿verdad? Sino voy a poner en práctica lo que tú me digas. Entonces, pues bueno, ya oramos al Señor y espero que cada una de las que estamos aquí en esa oración hayamos puesto nuestra disposición delante de Él para atender a su voz y dar respuestas. Y bueno, quiero o necesito la ayuda de varias de ustedes. Mire, hay algunas preguntas que yo quisiera hacerle. Usted sabe que nosotros no somos de aquí, no estamos familiarizados con la cultura del lugar en muchos aspectos. Cuando hemos venido, hemos aprendido algunas cosas, pero no es lo mismo que cuando uno radica en este lugar y en el día a día va observando y va empapándose, ¿verdad? De una serie de cosas que están a nuestro alrededor. Entonces, yo quisiera preguntarle, a ver quién me puede responder, ¿qué es lo que está dictando la moda actual en Suecia? ¿Qué es lo que está dictando la moda en este país? O sea, es decir, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que está proponiendo? ¿Qué es lo que está estableciendo la moda en este país? A ver, somos mujeres, yo creo que debemos estar enteradas de modas. Bueno, sí. Igualdad de género. Ok. Aunque yo ahí me estaba refiriendo más en cuanto al atuendo, ¿verdad? A la vestimenta, ¿sí? La moda en ese sentido. Vanidad, seducción, ¿ok? ¿Qué más? Libertinaje. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Inmoralidad. Muy bien. Ahora, en cuanto al estilo de vida, yo creo que era parte de la respuesta que mencionaba Marcela, ¿verdad? De lo de la igualdad de género, ¿verdad? Que ya ustedes están pues tan familiarizados con esta corriente pues no solo de pensamiento, sino de vida, ¿verdad? Pero, ¿qué me dicen en cuanto a los programas, las películas aquí en el país? ¿Qué es lo que se ve? Sí, hay de inmoralidad, homosexualidad. Uh-huh. ¿Qué más? En el trabajo, en los trabajos, ¿qué es lo que se observa, ¿no? En lo que es el ambiente de trabajo, las pláticas, las conversaciones que se dan, las relaciones entre los compañeros? ¿Qué es lo que ustedes observan o han escuchado que se vive? Egoísmo, autosuficiencia.
¿Qué? Perdón. Individualidad, ok. Es un no te necesito, ¿verdad? Falta de amor. Ausencia de Dios, pues eso lo resume, ¿verdad? Indiferencia. Ahora, en cuanto a la forma de vida de las mujeres, sí, específicamente, estamos aprendiendo, ¿verdad?, acerca de lo que Dios nos quiere enseñar a nosotras como mujeres. Entonces, en cuanto a la forma de vivir de las mujeres, ¿qué predomina? Igualdad de roles, individualidad. Ajá. Feminismo, el libertinaje, empoderamiento, o sea que la mujer es la que lleva los pantalones, como decimos por allá en México. Ok, bien, pues mencionaron, ¿verdad?, el feminismo. Y yo quisiera que usted tenga como referencia estas cosas que se mencionaron, ¿sí? Yo sé que para ustedes no son desconocidas, que son cosas con las que están familiarizados, porque como decía al inicio, ¿verdad?, viven aquí y es con lo que uno se puede topar todos los días en su diario vivir, pues al vivir en un país como este, ¿no? Y quiero leerle algo. En un intento con relación a esto del feminismo, ¿verdad?, y la liberación femenina, en un intento de acabar con la dominación masculina, a principios de los años 60 se inició en Estados Unidos el llamado Movimiento por la Liberación de la Mujer. Por ese entonces, unos 300 hombres, fíjese bien, 300 hombres abandonaban a sus familias por cada mujer que decidía hacer lo mismo, ¿sí? 300 a 1. En menos de 10 años, las mujeres acortaron la diferencia y la proporción bajó a alrededor de 100 varones por cada mujer. Hoy día parece que ellas maldicen, beben, fuman y cometen inmoralidad tanto como ellos, pero ¿son ahora más felices? Definitivamente, ¿verdad? La respuesta es no. En algunos lugares, la mitad de los matrimonios termina en divorcio. Y bueno, muchos no entran en esta estadística porque ni siquiera se casan, ¿verdad? Así pues, ¿han logrado las iniciativas de algunas mujeres mejorar la situación o la han empeorado? No mejora, ¿verdad? Porque en esencia es algo contrario a Dios. El movimiento de liberación femenina se opone contra toda forma de dominación masculina en el hogar y en la sociedad. La razón ha sido que bajo la premisa del dominio del varón se han llevado a cabo muchos abusos y maltrato hacia el sexo débil. Débil entre comillas, ¿verdad? Si bien este movimiento ha tenido muchos aspectos positivos como el logro de reconocimientos de derechos laborales, educativos y políticos, en los casos más radicales dicen que tener hijos es esclavizante, que no es necesario el matrimonio para tener pareja, que pueden recurrir al aborto si les estorba o que pueden casarse entre mujeres. Como consecuencia, el hombre sale sobrando y el matrimonio y la familia son dañados. ¿Se parece en algo a lo que usted ve aquí? Yo creo que puede ser una fotografía, ¿verdad? Una radiografía en cierta medida. Y bueno, todos crecimos en una familia, o al menos en la mayoría de los casos, ¿verdad? Y en ese proceso de crecimiento que tuvimos dentro de una familia, pues nos tocó ver algún tipo de matrimonio, ¿sí? Ya fuera en la familia en la que nosotros crecimos o cercano a nosotros, ¿verdad? Alguien de nuestro alrededor, pues nos tocó ver lo que es un matrimonio y dentro de ese observar, dentro de ese pues tener a nuestro alrededor y ver esos matrimonios, seguramente que algunos de los que vimos fueron malos matrimonios, ¿verdad? Otros buenos. Unos fueron matrimonios sólidos, otros inestables, pero el punto es que tuvimos
esos ejemplos, esos parámetros, ¿verdad? Esa visión que fue formando un concepto en nosotros. Pero lo que vimos creciendo en nuestro hogar, el punto es que programó nuestra mente y nuestro corazón inconscientemente, ¿sí? O sea, no es algo que estábamos considerando, no es algo que planeamos, simplemente al ir creciendo y al ir teniendo esas referencias, fue formando en nosotros conceptos, ¿sí? Ideas, pensamientos con respecto al matrimonio. Y de manera, en algunos casos inconsciente, creímos que las reglas de conducta y la forma de relacionarnos en un matrimonio debían ser como lo vimos en nuestro hogar, ya sea con el ejemplo dentro del hogar o con lo que vimos en nuestro entorno. Y eso lo llevamos dentro cuando nos casamos, en el caso de aquellas que estamos casadas. Si el padre, si nuestro papá fue agresivo y machista, pues muy posiblemente, si tuvimos hermanos, ¿verdad?, repitieron eso mismo. Y si nuestra mamá fue independiente y rebelde, pues como hijas luego queremos hacer lo mismo, ¿verdad? Porque es como que somos programados para ello. La mayoría de las personas no aprende cómo llevar un matrimonio. Acude a sus conocimientos y reglas de conducta heredadas de su hogar, creyendo que eso los guiará, ¿sí? Vamos a esa referencia, ¿verdad? Es que lo que yo vi, lo que a mí me enseñaron, lo que me dijeron, y eso es lo que nos define en la mayoría de los casos. Y luego nos sorprendemos cuando vemos que no funciona. Y leí algo interesante, fíjese, leí que la pareja promedio pasa 150 horas planificando la ceremonia de boda, ¿sí? En promedio, y solamente 2 horas aprendiendo del matrimonio antes de entrar en él. Así que alrededor de 150 horas en lo que planifican las invitaciones, ¿verdad? Y cómo van a ser, y a quiénes van a invitar, y el salón, y el vestido y demás, pero no planifican su hogar. Aprenden cómo manejar un auto y estudian una profesión, y para estudiar una profesión son años y años y años para llegar a terminarla, porque no son solo los 4 o 5 años de la carrera, sino es desde que iniciamos nuestros estudios para poder llegar a terminar esa carrera profesional. Entonces, dedicamos muchísimos años para ello, pero pocos estudiamos para la vida, para vivir para los propósitos de Dios, al lado de quien amamos, ¿verdad? En el momento en el que nos unimos en matrimonio. Ahora, yo quiero aclarar algo. Yo entiendo que de las mujeres que estamos aquí, nos encontramos en diferentes circunstancias, ¿sí?, en nuestra vida. ¿Cuántas de las que están aquí o de las que estamos aquí estamos casadas? ¿Sí? Levante su mano, por favor. Ok, yo sé que hay algunas solteras, ¿verdad? Qué bueno que vinieron, qué bueno que puedan aprender desde ahorita, qué bueno, qué bendición, qué regalo, que podamos ser instruidos por Dios antes de entrar en esa etapa de la vida, ¿verdad? Y que no seamos de estas estadísticas de los que dedican un montón de tiempo a la planeación de su ceremonia de boda, pero no dedican nada o muy poco a cómo es que vamos a llevar esa relación. Entonces, yo sé que algunas de ustedes pueden ser pues solteras, ¿verdad? Otras quizás viudas o divorciadas. Yo no sé, desconozco la circunstancia en la que cada una de las que estamos aquí estamos viviendo, ¿verdad? Algunas levantaron su mano para indicarme que están casadas. Pero el punto aquí, hermanas, es que no quiero que usted se vaya a cerrar pensando que la palabra que vamos a ver, no es para mí, porque está hablando del matrimonio, ¿verdad? Y entonces yo no estoy en esa circunstancia, yo no necesito de ello. Mire, es importantísimo que aprendamos de esto. ¿Por qué razón? Quizás
debido a su circunstancia, no necesite de algunas cosas que vamos a estar escuchando que la palabra de Dios nos enseña, pero seguramente se va a topar con alguien más en algún momento que lo necesite. ¿Y cuál va a ser el consejo que usted va a dar? ¿Sí? ¿Va a ser el consejo de Dios o va a ser lo que dice el mundo? ¿Va a darles a esas personas que requieren en determinado momento, ¿verdad?, de una dirección, de un consejo sabio, o les va a decir lo que la cultura del lugar en el que vivimos es lo que está dictando, ¿sí?, lo que la moda está estableciendo? Entonces, quizás algunas cosas no sean para usted en este momento, pero quizás sean para alguien más, y además vamos a estar viendo cosas que aplican para cualquiera de los que estamos aquí, ¿sí?, no solo quienes estamos casadas. Y bueno, continuando, le decía que luego pocos estudiamos para la vida, ¿verdad? Pocos estudiamos para tener claro de qué manera debemos caminar y por dónde debemos hacerlo para que nos vaya como Dios dice que quiere que nos vaya. Y el matrimonio, aunque nace por el amor, se sostiene con sabiduría y obediencia a la palabra de Dios, ¿sí? Porque va a haber momentos en que lo que sentimos es todo menos que ay, cuánto amo, ¿verdad? Ay, sí, siento maripositas en el estómago y qué emoción. No, igual va a haber momentos en los que no sentimos eso, pero la sabiduría que viene de Dios, el consejo, ¿verdad?, que el Señor nos da y la obediencia a ello es lo que va a hacer la diferencia. Entonces, le voy a pedir que abra su Biblia, por favor, en Efesios capítulo 5. Vamos a leer los versículos del 21 al 24. Efesios 5, del 21 al 24. Yo se lo voy a leer en una versión que es la Nueva Traducción Viviente, es una versión del lenguaje más actual. Entonces, si usted tiene otra versión, puede irlo siguiendo con su vista y ahí va haciendo la comparativa, ¿verdad?, de lo que dice esta otra versión. Efesios 5:21. Es más, dice, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. ¿Aquí cabemos todos, sí o no? Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Así que ninguno quedamos fuera. Continúa el versículo 22. Para las esposas, eso significa sométase cada una a su marido como al Señor. Porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido. Yo creo que quienes promueven, ¿verdad?, este movimiento feminista se rasgarían las vestiduras al escuchar esto, ¿verdad? Se jalarían los cabellos y dirían, no, es que no es posible que algo así exista. Pero en esta escritura es como si el Señor nos dijera, cuando te cases, no sigas el patrón de conducta que visten tus padres, ¿sí? En el caso de que no hayan sido un ejemplo bíblico, ¿verdad?, el matrimonio de nuestros padres. Es como que el Señor nos está diciendo, sigue mi ejemplo, imítame a mí. Porque nos está hablando aquí de que nos sometamos unos a otros por reverencia a Cristo y que las esposas estemos sujetas a nuestro marido como al Señor. Y luego da una referencia, ¿verdad? Dice así, porque el marido es la cabeza de su esposa como Cristo es cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia, así como la iglesia se somete a Cristo, ¿verdad? Entonces nos establece ese parámetro, nos establece esa referencia, ¿verdad? Así como, hazlo tú, ¿sí? Yo te estoy poniendo ejemplo, imítame. Si el ejemplo que tuviste, ¿verdad?, con el que fuiste formada, con el que creciste, no es el ejemplo que ves en mi palabra, pues entonces mírame a mí, ¿sí? Aquí tienes mi ejemplo, yo te voy a decir cómo hacerle. Haz a un lado todos esos conceptos y observa, aprende, ¿verdad? Busca
¿qué es lo que yo quiero enseñarte? Y bueno, esto es clave en todos los aspectos de la vida, en todas las áreas en donde necesitamos aprender lo que el Señor establece. Y mire, toda la serie de enseñanzas que se darán hace rato, la pastora Carolina comentaba que iniciamos esta serie de enseñanzas desde el día domingo, ¿verdad? El día de hoy es la tercera y vamos a continuar hasta el próximo domingo, y todas ellas tienen como base el tema de la santidad, ¿sí? Del ser apartados. Entonces, el tema de este momento no es la excepción, y en este caso estoy dirigiéndome a mujeres a las que Dios ha llamado, ¿sí? Y que ha llamado ¿a qué? A ser santas, ¿sí? Si alguno de ustedes toma nota, no sé si es algo que acostumbren. De hecho, es muy bueno, ¿verdad? El que cuando estamos escuchando la palabra de Dios estemos anotando, y para aquellos que acostumbran a hacerlo, el título de esta enseñanza es Mujeres Santas. Entonces, en este caso me estoy dirigiendo no solo a mujeres, sino a mujeres con esta característica, ¿verdad? De santidad, mujeres santas. Y vamos a ver qué es lo que dice la palabra con respecto a cómo es una mujer que tiene esta característica, que puede recibir este adjetivo calificativo. La palabra nos da instrucción acerca de cómo es una mujer así, pero para vivir conforme a eso necesitamos deshacernos de la manera de pensar que luego tenemos, ¿sí? Y que en muchas ocasiones es contraria a la manera de pensar de Dios. Entonces, ¿se acuerda qué es lo que vimos al inicio con las preguntas que yo le hice? Todos esos conceptos, ese estilo de vida, esa forma de conducirse, esa manera de relacionarse, ¿está alineada con Dios o es contraria a Dios? Es contraria a Dios. El punto es hasta qué punto yo lo tengo claro y no voy con esa corriente, ¿sí? Hasta qué punto yo, como hija de Dios, como una mujer santa, estoy viviendo conforme a lo que Dios piensa y a lo que Dios establece, o estoy viviendo conforme a la corriente del mundo que es tan fuerte y que ya me atrapó y ya me lleva, ¿verdad?, entre ella. Entonces, el jueves vamos a hablar más acerca de la importancia de nuestra manera de pensar el día de mañana, así que pues esté muy atenta. Si no había considerado venir, es importantísimo que esté, porque vamos a entender una serie de cosas muy esenciales, pero quizá desde las palabras del título de esta enseñanza que le estoy dando es así como que ya le chocó en su mente, ¿verdad? Mujeres santas, que luego a veces en el concepto que tenemos de santidad viene a nuestra memoria lo que aprendimos, ¿verdad? A lo mejor desde niñas y con lo que crecimos de no, pues un santo es un muñequito, ¿verdad? Que está ahí parado con ciertas vestiduras y que está en cierto lugar y al que se le pide, ¿verdad? Y bueno, que nada que ver con el significado real. Entonces, si alguien de ustedes me ayuda diciéndome qué significa la palabra santo o santa. Qué tramposas, ¿verdad? Apartado. ¿Algo más? Escogido, consagrado. ¿Ok? ¿Qué más? Mire, le voy a dar el significado de esta palabra y voy a hablar de ella tanto en el idioma hebreo como en el griego, ¿sí? Cuando aparece la palabra santo en el Antiguo Testamento, así como cuando aparece en el Nuevo Testamento, y usted se va a dar cuenta que es mucho más que apartado, ¿sí? La palabra santo o el adjetivo santo en el Antiguo Testamento viene de unas lenguas semíticas que tienen dos formas originales de la raíz que son distintas, ¿sí? La primera de ellas significa puro y consagrado, ¿sí? Puro y consagrado. Y esta palabra describe algo o alguien, es decir, una cosa o una persona, ¿sí?
Este adjetivo se podía usar tanto para utensilios, para cosas, como para personas, indicando que eran puros y consagrados. Ahora, hay otra palabra que quiere decir santidad, ¿sí? Así como abstracto, ¿verdad? Nada más la palabra santidad sin estar haciendo alusión a algo o a alguien. Entonces, cuando ya nos encontramos, la palabra en el hebreo que se utiliza es como una conjugación del significado de estas dos lenguas, ¿verdad? Antiguas, y entonces en el hebreo se combinan ambos elementos, ¿sí? Tanto el que describe que es puro y consagrado, como el otro elemento que es solamente abstracto, ¿verdad? Y que nos habla de una santidad. Entonces, la comprensión que luego tenemos de apartado o de separado es solo un significado derivado y no el principal, ¿sí? O sea, forma parte de, pero no es el principal. Entonces, en el caso del griego, la palabra santo, yo estuve viendo que hay varias palabras relacionadas con esto, y lo que encontré que decía dice el diccionario bíblico, dice que santo y sus palabras relacionadas expresan algo más elevado, más y más elevado, ¿sí? Más elevado que sagrado, algo más que digno u honorable, algo más que puro, limpio de contaminación, es más amplio, ¿sí? Característicamente es piedad. Eso es lo que dice en el diccionario con relación a la palabra en el griego, ¿sí? Del Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué es piedad? ¿Alguien de ustedes ubica el significado de la palabra piedad? Humilde, no, bueno, tiene que ver, ¿sí? Misericordia, luego lo asociamos, ¿verdad? Con misericordia, pero no tiene que ver con misericordia. Mire, la palabra piedad tiene que ver está conformada por dos palabras. La primera es bien y la segunda es ser devoto, ¿sí? Entonces, de lo que habla la palabra piedad es de una actitud en pos de Dios. Una actitud en pos de Dios, hacer aquello que le es agradable a Él. Entonces, dicho de otra manera, una persona piadosa o que practica la piedad es aquella que tiene un corazón inclinado a Dios y que busca obedecerlo. Sí. Entonces, cuando nos está hablando la santidad, de que la piedad forma parte de eso, tiene que ver con una persona, con una actitud en el corazón en la que está rendida a Dios, que se deleita en hacer la voluntad de Dios, que busca hacer aquello que es agradable al Señor, que busca obedecerle en aquello que Dios le dice. Entonces, todo eso incluye el ser santo, el ser santas, ¿verdad? Mujeres santas. Está tremendo, ¿verdad? Porque si lo dejamos nada más en el ser apartado, pues sí, o sea, ya Dios me apartó, pero implica una serie de cosas muchísimo más amplias y profundas. Entonces, le voy a pedir que abra su Biblia en Primera de Pedro, capítulo 3. Vamos a leer los versículos del 1 al 6 y lo vamos a ir siguiendo a lo largo de la enseñanza, ¿sí? En algunos aspectos de los versículos nos vamos a meter más a profundidad, en otros los vamos a ver de manera más rápida por causa del tiempo, pero le voy a pedir que no deje de tener a mano esta cita porque vamos a estar regresando a ella de manera recurrente. Entonces, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1, dice: asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón,
en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres, ¿sí? Aquí tenemos esas palabras clave, ¿verdad? Santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Quiero comentarle algo importante a manera de poner una base, ¿sí? Que nos ayude a separar algunas cuestiones importantes, y es el hecho de ubicar con claridad la diferencia entre verdades absolutas y verdades relativas, ¿sí? Le voy a poner un ejemplo de una verdad relativa. ¿Usted ahorita tiene calor? Habemos algunas que tenemos calor, ¿verdad? Ahora, ¿a cuántos grados estaremos? ¿A 15? Yo creo que como unos, ¿qué será? 20, ajá, aquí adentro. Ajá. Sí, no, aquí adentro, ¿no? Como unos… Ok. Ahora, ¿qué piensa de una persona que en este momento vive en un lugar en el que está teniendo 50 grados de temperatura y usted lo saca de ese ambiente y lo pone aquí en este? ¿Esa persona va a tener frío o va a tener calor? Va a tener frío, ¿verdad? Entonces, ¿esto del clima es una verdad absoluta o relativa? Es relativa, ¿verdad? Porque incluso nosotras como mujeres, si andamos en una etapa en la que las hormonas andan disparadas, todas inestables, en momentos pues, ¡ay, qué calor!, ¿verdad? Y qué bochorno. Y al ratito ya se me pasó, y entonces el decir, no, es que está haciendo calor, ¿verdad? Y esa es la verdad absoluta, pues no, quizás para mí está haciendo calor, pero para otra persona no es así, es una verdad relativa, ¿sí? Entonces, tenemos que distinguir que las verdades que Dios nos habla son absolutas. Esto quiere decir que lo que Él dice, así es. No importa el lugar en el que estemos, no importa la cultura que tengamos, la circunstancia que vivamos, lo que Él dice es absoluto. Así es porque así es. Y no importa si nos movemos de un lugar a otro, si vivimos aquí en Suecia o si nos vamos a la luna, la verdad de Dios aplica para cualquier persona, en cualquier tiempo, en cualquier cultura y en cualquier lugar. Entonces, qué importante es que ubiquemos que las verdades de Dios son así y que sean esas las que nos definan, porque al principio estuvimos hablando, yo estuve escuchándoles comentarme acerca de verdades relativas de la cultura de este país, ¿sí? Y el punto es, ¿qué me define a mí? ¿Me define la palabra de Dios? ¿Me define lo que Dios establece? ¿O me define lo que otros piensan, lo que otros dicen, ¿verdad? Lo que otros viven, el cómo se conducen. Entonces, es importante que ubiquemos, ¿verdad?, lo que vamos a estar viendo, para que a las verdades relativas no les asignemos un peso que no tienen, y a las verdades absolutas sea toda la credibilidad, ¿verdad? Y que las abracemos. Entonces, vamos a ver las características de una mujer santa de acuerdo a este pasaje que leímos al principio. Y yo voy a irme yendo, ¿verdad? Versículo por versículo o frase por frase, viendo algunas de las características, y vamos a iniciar con el versículo 1, pero enseguida la versión que voy a estar utilizando es la palabra de Dios para todos, que nos ayuda a poder tener un poco de más claridad. Entonces, primera de Pedro 1:1, la primera parte del versículo dice: de la misma manera, esposas, obedezcan a sus esposos. En la versión Reina Valera dice: estad sujetas a vuestros maridos, ¿verdad? Si usted tiene esa versión, es lo que ahí dice. Ahora, ¿qué es sujeción o qué es obediencia en este caso, verdad? Mujeres, obedezcan a sus esposos, estén sujetas a sus maridos. ¿Qué significa? ¿Sí? La instrucción es para todas las mujeres casadas, ¿sí? Aquí no hay cláusulas de exclusión, ¿verdad? Dice: esposas, obedezcan a sus esposos. Ahora, aunque este pasaje
especifica la sujeción al marido, ninguna quedamos fuera, como le decía al principio. Si las solteras pensaron, ¡fiu! Ya la libré, ¿verdad? No estoy casada, así que, pues no. Mire, cualquiera de nosotras estamos incluidas, no quedamos fuera del principio de la sujeción, no quedamos fuera del principio de la obediencia a autoridades que Dios ha establecido en nuestras vidas. Quizás la autoridad que tenemos no es un esposo, ¿verdad? En primera línea, pero quizás la autoridad son los padres, en el caso de las solteras, ¿verdad? O de lo que no nos escapamos ninguna es de nuestra autoridad máxima, que es Dios. Así que si usted está viuda, si usted está divorciada, ¿verdad? Ya no tiene un esposo, la sujeción al Señor, pues aún él como esposo, ¿verdad? Entonces, ninguna quedamos fuera. Es algo un principio de orden que Dios establece y que es importantísimo que lo entendamos, porque si no, luego violentamos, ¿sí?, principios que Dios nos provee para nuestro bien por la falta de entendimiento acerca de esta realidad. Entonces, ¿por qué vemos que las instrucciones que están dadas aquí, le decía que aplican en cierta medida para todas, pero si estamos hablando de lo que este pasaje nos dice, ¿verdad? De aquellas santas mujeres, ¿sí? O mujeres santas, ¿qué argumentos considera usted que se dan para no vivir en sujeción de parte de las casadas? ¿Qué argumentos se dan para no obedecer, para no estar sujeta al esposo de parte de las casadas? Porque cuando el hombre no hace la voluntad de Dios, ok, ese es un argumento. ¿Qué más? La falta de respeto. Bien, ¿qué más? No tiene que decirme algo que quizás usted piensa, ¿verdad? O sea, quizás usted está en línea con la escritura, pero sabe de otra gente que, pues, que tiene cierta manera de pensar y que son argumentos que se dan para no vivir esa sujeción. Entonces, la infidelidad, ¿ok? Que él no provee, él no es un proveedor. Maltrato físico y psicológico. ¿Qué más? La mentira, el machismo, el orgullo, los vicios. Muy bien. Podríamos decir muchos argumentos, ¿verdad? Ustedes mencionaron varios, yo le voy a decir algunos más para echarle, dijera mi marido, otra rana a la olla. Vamos a echarle más, que al cabo que estamos aquí platicando. Podríamos decir, no conoce a Dios, ¿verdad? Aide decía, no se sujeta a Dios, pero podemos decir, no, es que no conoce a Dios, entonces ¿cómo me voy a sujetar a alguien que no conoce al Señor? O podríamos pensar o haber escuchado a alguien más decir, no toma buenas decisiones, es necio, no es un buen líder, es egoísta, o no me demuestra el amor como para que me sienta inspirada a sujetarme a él. Ok. Uh-huh. Sí. Uh-huh. Que no, o sea, yo tengo derecho porque yo gano mi dinerito, ¿verdad? Y no tengo por qué sujetarme a nadie. ¿Sí? Eso es algo que sucede cada vez en mayor medida. Uh-huh. Sí. La capacidad, ¿verdad?, de poder sostenerse económicamente hablando. Y otra pregunta más, ¿y qué si mi marido no es cristiano? ¿Sí? Tengo que sujetarme si él, como les decía al principio, ¿verdad?, pues no es creyente, no conoce a Dios. Bueno,
quizás para las que están en otra circunstancia que no sea de matrimonio, también pueden tener sus argumentos para no sujetarse a alguna autoridad de parte de Dios en sus vidas, ¿verdad? Porque luego somos re buenas para encontrar salidas. Pero lo que hay más de fondo, fíjese bien, lo que hay más de fondo en realidad es una resistencia natural como seres caídos, ¿sí? Como seres humanos, a la obediencia. Y un deseo de tener el control y ser yo quien mande y no que me manden. Eso puede ser lo que esté más de fondo, quizás de manera inconsciente, y sale con otros argumentos, ¿verdad? Y se lo voy a comprobar con la palabra. Génesis capítulo 3, versículo 16, no pierda, si trae su Biblia, no póngale ahí algún separador o algo así a Primera de Pedro, pero vamos a Génesis capítulo 3, versículo 16. Dice, se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Luego le dijo a la mujer, está Dios hablándole a la mujer, ahí en el huerto, y le dice, haré más agudo el dolor de tu embarazo, y con dolor darás a luz, y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Así que, ¿qué es lo que hay de fondo? Un deseo desde el principio de querer controlar. Y luego no es nomás al marido, ¿verdad? A los hijos y a los papás y a quien se deje. Pero bueno, vamos a ver cuando la palabra nos dice aquí en Primera de Pedro, si regresamos para allá, ¿verdad? Que estemos sujetas a nuestros maridos. ¿Qué es lo que significa la palabra sujeta? ¿Sí? Viene de una palabra griega que es un término principalmente militar, ¿sí? Un término militar que significa ordenar abajo, denota poner en sujeción. Y no me va usted a dejar mentir acerca del hecho de que para el funcionamiento efectivo de un ejército, esté o no en tiempos de guerra, ¿sí? Pero para que funcione de manera efectiva, para que las cosas se hagan como se deben hacer, se requiere de orden, ¿sí o no? Se requiere de estructura, se requiere de organización y también claridad en cuanto a las responsabilidades que cada uno tiene dentro de ese ejército, al rol que debe desempeñar cada uno en las funciones, ¿verdad?, que le corresponden. Entonces, en este caso, la palabra nos está, utiliza una palabra que hace alusión precisamente a esto, a la cuestión militar, a cómo funciona en ese ámbito. Entonces, el matrimonio funciona bajo el mismo principio. No es un ejército, ¿verdad? No es un campo de guerra, pero funciona bajo ese principio, solo que en el ejército es el ser humano quien ha establecido el organigrama, ¿verdad? Son los seres humanos los que dicen, no, pues hay generales y capitanes y tenientes y oficiales y cabos y soldados rasos, ¿verdad? Yo no sé cómo sea en su país, pero en México es más o menos así. Es el ser humano el que estableció ese organigrama, ese orden, esas funciones, esas responsabilidades para cada uno de los que conforman ese ejército. En el caso del matrimonio, no fue un ser humano quien estableció el orden, fue Dios mismo, el creador del matrimonio. Entonces, es importante que nos quede claro, hermanas. Por favor, le ruego que nos quede claro, que nos metamos no solo en nuestra cabeza, sino en nuestro corazón. No es el varón quien estableció esto. Sí, es Dios mismo. Así que cuando nos rebelamos a lo establecido por Dios. No estamos rebelándonos al esposo, estamos rebelándonos al creador del matrimonio. Y así es en todo lo que Dios estableció, hermanas. Hay un orden. ¿Sí? Dios estableció al sol para que gobernara en el día, ¿verdad? Dice la escritura ahí en Génesis, estableció la luna para que señoreara o gobernara en la noche. Pero fíjese qué tremendo, hablando de este principio de la sujeción, aún en la Trinidad, hermanas, vemos esto. ¿Sí? La palabra nos enseña que
hay un solo Dios en 3 personas distintas, cada una de ellas llevando a cabo una función específica, ¿sí? Algo particular cada uno, y en sujeción. El Espíritu Santo mostrando la gloria de Cristo, Cristo sujeto al Padre y en un perfecto balance, ¿verdad? En una armonía maravillosa. Así que tenemos ejemplo aún en Dios. Y fíjese qué tremendo. La palabra de Dios no lo abra, nada más se lo doy como referencia. En 1 Corintios 11:3 nos dice que Dios es cabeza de Cristo. Así como el marido, cabeza de la mujer. Es cuestión de orden. Y fíjese, Dios cabeza de Cristo, aunque sujetarse a la autoridad del Padre le implicara ir a la cruz. Sujetarse a la autoridad de alguien, de alguna persona, no siempre es fácil, pero como mujeres, usted y yo debemos verlo como algo bueno si quien nos está gobernando es Dios y su palabra y sus pensamientos. ¿Sí? Si nos gobierna el mundo, entonces pensaremos de otra manera. Si nos gobierna Dios, entonces a lo mejor nos costará trabajo, quizás en momentos será difícil. Requeriremos de la ayuda y del poder del Espíritu Santo para hacerlo posible en momentos en los que el esposo no está entendiendo y cosas por el estilo, pero será Dios quien nos defina y no el mundo, ¿verdad? No la manera de pensar de los que están a nuestro alrededor, no la cultura que está en nuestro entorno. Entonces, es importante que veamos el sujetarnos a la autoridad cualquiera que sea, ¿sí? En este caso, por ejemplo, como congregantes, como ovejas, la autoridad establecida por Dios, de los pastores, de los servidores, es bueno que veamos el ser sujetos, el ser respetuosos de la autoridad como algo que viene de parte de Dios y que es para nuestro bien. En el caso de Cristo, sujetarse a Dios incluía sufrir y morir en un madero de tormento. Pero la palabra nos dice, Jesús mismo hablando, que el hacer la voluntad del Padre era su comida, era su alimento. Así que la sujeción es una actitud del corazón de respeto a la autoridad establecida por Dios. Y bueno, vamos a ver más cosas con respecto a esto por si le quedan dudas, ¿verdad? O por si está pensando, sí, pero como decía Aide, ¿verdad? ¿Y qué cuando me pide hacer algo que es contrario a Dios? Bueno, vamos a ver qué más aprendemos con lo que vamos a ir viendo. En 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 21, dice, pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir, tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Sí. Nuestro modelo, ¿verdad? Sujeto al Padre, obediente, no hacía su voluntad sino la del Padre. Y la palabra sujeción, de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, significa unión con que algo está sujeto de modo que no puede separarse, dividirse o inclinarse. Se lo voy a repetir. Unión con que algo está sujeto de modo que no puede separarse, dividirse o inclinarse. Ahora bien, en la vida práctica, ¿qué significa la sujeción de una esposa? Mire, es una actitud, o debe ser una actitud y una decisión tomada en favor de respetar el rol de liderazgo que el esposo debe llevar en el hogar, ¿sí? Por ejemplo, en áreas clave, le voy a mencionar solo algunos ejemplos, como el manejo de las finanzas, ¿sí? Ese es un área, o la educación de los hijos. Es importantísimo que la esposa no tome decisiones separadamente sin consultar antes la opinión de su marido. Es importante el hecho de
estar de acuerdo, ¿verdad? En cosas que se van a hacer, en decisiones que se van a tomar. Y si ella lo hace, se corre el riesgo de que se comiencen a dividir las opiniones, ¿verdad? Y la palabra sujeción, parte del significado es algo que no puede separarse, dividirse o inclinarse. Sin embargo, ¿cuántos matrimonios, sí, viven en la misma casa, pero están separados, están divididos, con un corazón que ya está inclinado no el uno hacia el otro, sino al contrario? Entonces, sujeción no es dejar de pensar, hermanas. No es tampoco dejar de opinar, ¿verdad? De proponer, de planificar. Es importante que la esposa pueda dar su perspectiva de las cosas y ser la ayuda idónea que el hombre necesita. A veces pensamos que la mujer debe de estar callada, ¿verdad? Que no debe de decir nada y que eso es estar sujeta. Pero entonces, ¿qué de la provisión, ¿sí? que Dios le da al varón con la mujer como ayuda idónea, que puede igual estar sensible a algunas cosas que el esposo no logra ver, ¿verdad? Que puede ubicar algunas cosas que el esposo está perdiendo de vista y que en ese ser ayuda para él puede enriquecer, ¿verdad? Puede proveer de otra perspectiva, puede ayudar a considerar cosas que no se están considerando, o aún, fíjese bien, las palabras ayuda idónea también implica el pararse enfrente, ¿sí? O sea, pararse enfrente en el sentido de si el esposo va a pecar, el hecho de estorbarle, ¿no? Entonces, es importante que tengamos el concepto correcto acerca de sujeción, porque quizás podemos irnos al otro lado, ¿verdad? Al otro extremo. Entonces, todos los extremos son malos, ¿verdad? Entonces, es importante qué es lo que Dios establece, que podamos tenerlo claro. Entonces, la sujeción no significa que la esposa no puede ni debe compartir sus opiniones o sus necesidades. A veces, como le decía, se considera que sujeción o una esposa sujeta es aquella que no dice nada, es aquella que acepta todo sin emitir una palabra, pero la Escritura no nos habla acerca de esto. No es la idea que nos da. Entonces, una ayuda idónea, una mujer sujeta ayudará a pensar y a no tomar malas decisiones que afectarán a la familia, ayudará al varón a no irse tras el pecado. Entonces, tampoco es obedecer sin sentido o con el propósito de, pues para evitar una discusión, ¿verdad? Pues para no pelearnos, para no terminar discutiendo, pues entonces mejor pues, a todo le digo que sí. Y sí, no, o sea, ya ahí no estamos llevando a cabo la función de ayuda idónea. Entonces, es indispensable ser sabias, eso sí. Le decía que la mujer está para dar su opinión, para comentar aquello que está viendo, para plantear la perspectiva, ¿verdad?, de algo que quizás el varón no está alcanzando a ver o a considerar, pero la manera de hacerlo, hermanas, es esencial. ¿Por qué? ¿Por qué le digo esto? Porque muchos esposos han cerrado su corazón para no escuchar a su esposa debido a la falta de sabiduría de la mujer para plantear, ¿sí? Debido a que pues no comunica de una manera apropiada. Entonces los varones es como que se cierran y no, pues ya no considero tu opinión. Pero a veces no logramos ver, a veces nada más pensamos, no es que mi esposo no me toma en cuenta, ¿verdad? Y no considera lo que yo digo y ya ni quiere escucharme, pero no ubicamos que quizás nosotros cometimos errores previos que los llevaron a cerrar su corazón. Entonces, pues pidámosle ayuda al Señor para revertir eso, ¿verdad? Y que Él pueda ver algo distinto, que seamos mujeres guiadas por Dios y con un respaldo de parte de Él. Entonces, un concepto de sujeción equivocado es lo que afecta la conducta, hermanas. ¿Sí? Si yo tengo un concepto de la sujeción que no es el de la palabra de Dios, entonces eso se va a trasladar a cómo me conduzco, a cómo me comporto, a cómo pienso, a las cosas que digo, incluso con relación a esto. Entonces necesitamos tener como mujeres santas, tener una mente santa, ¿sí? Una mente espiritual, una manera de conceptualizar las cosas conforme a la palabra, y mañana vamos a hablar más de esto.
Continuamos, regresando a Primera de Pedro, capítulo 3, la segunda parte del versículo 1, dice, si algún esposo no le crea la palabra de Dios, podrá ser convencido sin que se le tenga que decir una sola palabra, sino a través de la conducta de ustedes. Así que, si usted observa, este pasaje habla de la sujeción a los esposos creyentes, pero también a los que no lo son. Y dice, si tu esposo no es creyente, pues puedes ganártelo. Dice, sin palabra, solo con tu conducta. Entonces, aquí habla de los esposos que no creen, ¿verdad? Y al principio se decía, bueno, pues, pero si mi esposo no es creyente, entonces de cualquier manera me tengo que sujetar a él. ¿Qué nos dice la Escritura? Tenemos la respuesta ya, ¿verdad? Entonces, aunque mi esposo no esté obedeciendo a Dios, ¿debo sujetarme a él? Pues no está obedeciendo ni siquiera en el punto de la salvación, ¿verdad? Sin embargo, aquí dice que me sujete y bueno, todavía vamos a continuar aclarando más dudas que se puedan tener. Si esa conducta, la respuesta es sí, o sea, debo de sujetarme a mi esposo, aunque él no conoce a Dios, aunque él no ha rendido su vida, aunque él se ha resistido, aunque él no crea la palabra, porque la palabra en el original traducida como no cree es ser rebelde, o sea, alguien que voluntariamente ha decidido no creer. Entonces, aún estando en esa posición, ¿verdad? De que mi esposo rechaza, mi esposo ha escuchado, ¿verdad? Se le ha compartido y dice que no le interesa, que no quiere tener nada que ver con eso. ¿Debo de estar sujeta a él? La respuesta es sí. Esa conducta de parte de él no me exime de mi responsabilidad de mantenerme dentro del orden de Dios. Usted lo ha visto en el ejército, ¿verdad? Alguno de los miembros del ejército de alto rango puede cometer una mala decisión que incluso la vida se pone en riesgo, sin embargo hay que obedecer a la autoridad. Pero bueno, vamos a seguir avanzando y el buen funcionamiento del matrimonio va a depender de que yo me mantenga dentro del orden establecido por Dios. Y podemos pensar, pero no es justo. Pero mire, si queremos tener resultados bíblicos, sigamos la instrucción bíblica. Dios sabe cómo funcionan las cosas mucho mejor que nosotros. Pero es que las cosas van a resultar mal. Es que si yo me sujeto a una persona que no considera a Dios, pues las cosas van a resultar mal. Entonces, dígame algo. En cuestionamientos como eso o argumentos como esos, ¿no será que estamos creyendo que tomando nosotras el control y violentando el orden de Dios es como las cosas van a funcionar? Inconscientemente puede estar eso de fondo. Es que si yo tomo las riendas, es que mi esposo no hace lo que debería de hacer, ¿verdad? Y es su responsabilidad y va dentro de su rol, pero como él no lo hace, bueno, pues entonces ya yo no me sujeto y yo hago lo que él debería de hacer. Y pretendemos tener buenos resultados no siguiendo la instrucción de parte de Dios. Entonces, esos argumentos, hermanas, son del mundo, son carnales, están basados en nuestra falta de fe, para creer que Dios puede hacerse cargo. Mientras yo me mantengo confiando en Él y obedeciendo en lugar de querer tomar las riendas. Y algo muy importante de aclarar es el hecho de que la sumisión nunca exige desobediencia a Dios. ¿Sí? Si mi esposo me pide que yo haga algo que va en contra de la palabra de Dios, entonces ya ahí no estoy obligada a sujetarme. La palabra enseña que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, ¿en qué casos si hay una cláusula, ¿verdad?, de no sujeción, de no obediencia? Cuando mi lealtad a Dios está comprometida, ¿sí?
cuando lo que se me pide es contrario a lo que Dios me indica. Entonces ahí sí, no tenemos la obligación de obedecer. Y luego continúa diciendo, ¿verdad? En esa parte del versículo que leímos, que el marido sea convencido sin que se le tenga que decir una sola palabra. La palabra, valga la redundancia, significa la expresión del pensamiento, es decir, lo que sale por nuestra boca, ¿verdad? A través de palabras, pero que proviene de lo que pensamos, de los argumentos que tenemos en nuestra cabeza. Entonces, está diciendo aquí la palabra que el marido debe ser convencido sin razonamiento, sin argumentos, sin darle de bibliazos, ¿verdad? De no, pues es que tú no estás haciendo esto y Dios dice y la palabra de Dios dice. ¿Así le vamos a convencer? Sean ganados o sean convencidos sin palabra, sino a través de la conducta de ustedes. Ahora, ¿cómo debe ser esa conducta? Miren, en la sujeción hay una bendición muy tremenda y es el poder de la transformación. ¿Sí? Cuando nosotros obedecemos a Dios, nos sujetamos, confiamos en Él, esperamos, le obedecemos, entonces nuestra conducta va a hablar de una manera que Dios la va a usar para transformar esa vida. Dios transforma con su palabra a los hombres a quienes se les sujeta a una mujer casta y respetuosa, aun cuando este marido no crea en la Biblia. Así que las mujeres respetuosas son una ventana de bendición para su hogar. Y bueno, pensemos en esto por un momento. Por lo general las mujeres, ¿verdad? Cuando estamos enojadas, ¿qué hacemos? Queremos discutir, ¿verdad? Y muchas mujeres llegan a hacerlo fuertemente si no la escuchan. Quiere hacer valer su punto de vista y que su marido reaccione, pero estamos conduciéndonos de una manera equivocada. Estamos errando. Dios no transforma a su esposo, Dios no transformará a un esposo a través de alegatos, ¿sí? Lo hace por la sujeción de la mujer. Entonces, cada vez que una mujer contiende verbalmente con su marido, está cerrando más su corazón y también la ventana de bendición de parte de Dios. El Señor, al ver que la mujer no respeta a su cabeza, la deja sin su respaldo. Es como que, bueno, pues vas por tu cuenta, ¿verdad? Ya no estoy yo contigo, ya no soy yo quien va a intervenir, no soy yo quien te va a respaldar, no soy yo quien va a estar contigo y te va a sostener y te va a dar la gracia y voy a obrar. Entonces, dice la Escritura que sean convencidos por la conducta. La palabra conducta es comportamiento o manera de vivir. ¿A quiénes de las que estamos aquí nos gusta perder? A ver, levante su mano a toda aquella que le gusta perder. Pues yo creo que a nadie, ¿verdad? Nadie en nuestro sano juicio nos gusta perder. El problema es que luego queremos usar métodos carnales del mundo y, como le decía, tener resultados divinos. ¿Y cómo dice la palabra que podemos ganar? Con nuestro testimonio, ¿verdad? En obediencia al Señor, en sujeción a Dios. No es con gritos, insultos, descalificaciones, críticas, hablando mucho. Es calladitas, nos vemos más bonitas. Cuando se trata, y espero estarme sabiendo explicar, cuando se trata de que el marido sea cambiado, ¿verdad? Que sea transformado, que se vuelva a Dios, que reconozca su necesidad del Señor. ¿Por qué? Porque, pues bueno, en algunos casos los esposos han cerrado el corazón para no escuchar a las esposas porque su conducta no les da autoridad, ¿sí? Para que se les preste atención.
no solo el cómo dicen las cosas, sino la manera de conducirse, que no es ni casta ni respetuosa. Y cuando estamos sujetas, el Señor nos respalda. Pero bueno, dice la Escritura que esa conducta debe ser casta y respetuosa, y nos vamos a ir rápidamente. Y la palabra casta también significa santa, y el significado de esta palabra es puro de carnalidad, modesto, libre de contaminación. ¿Se acuerda lo que se mencionó al principio, verdad, acerca de lo que se vive en este país y la cultura y la manera de relacionarse y demás, que dijimos que pues no tiene nada que ver con esto que está describiendo aquí, verdad, con una conducta santa, que es pura de carnalidad, es libre de contaminación? Entonces, la pregunta es, ¿destacamos por ser mujeres puras de carnalidad, libres de contaminación, o en una palabra, santas, en un mundo caído, en un mundo como en el que vivimos, o no hacemos diferencia? ¿Destacamos? O sea, ¿sí sobresalimos porque se ve en nosotros algo de Dios, o no hacemos diferencia? El otro aspecto es, en la conducta, es el ser respetuosa. La palabra respetuosa tiene que ver con temor reverencial de la mujer hacia su marido. Este es el significado de la palabra. Sí, temor reverencial de la mujer hacia su marido. Ahora, ¿de qué forma se manifiesta que una esposa no se sujeta a su marido ni lo respeta? Pues bueno, algunas veces puede ser que la esposa tome decisiones sin consultarle. En eso no se muestra respeto, no se muestra sujeción. Puede ser también que no lo escuche porque lo considera un inútil. Y hay mujeres que tienen ese concepto del marido, o a veces en general de los varones. Puede ser que le falte al respeto con palabras, que no confíe en él para la resolución de problemas, que lo menosprecia porque considera que ella puede hacer mejor las cosas, que dice chistes en los cuales descalifica a los varones, o frases como todos son iguales. ¿Sabe algo? Así como no todas las mujeres somos iguales, tampoco todos los hombres son iguales. Así que si eso ha formado parte de nuestra manera de pensar y de nuestro vocabulario, quitémoslo, ¿sí? Porque a través de argumentos como esto, de frases como esta, lo que expresamos es una falta de respeto. A veces hay mujeres respondonas, mandonas, que desatienden las peticiones y consejos del esposo, lo ignoran o lo tratan como a su hijo. Todo esto manifiesta falta de respeto. ¿A qué me refiero con que lo trata como su hijo? A que luego quiere darle órdenes como si fuera su hijo o su hija, ¿sí? Quiere darle el trato, ¿verdad? Que no corresponde. Quiere que el esposo haga lo que ella dice que se tiene que hacer como si fuera su hijo. Entonces, ubiquémonos, hermanas. Nuestro esposo no es nuestro hijo, y eso manifiesta una terrible falta de respeto. No es de esa manera que vamos a ganarlos. Y puede ser que nuestro esposo sea creyente, pero en ese ser creyente no significa ser perfecto, y puede haber áreas en su vida en las que no está atendiendo a la voz de Dios, en las que no está obedeciendo una instrucción de Dios. Pero para usted y para mí la indicación es que nos conduzcamos de una manera santa y respetuosa hacia ellos, y que dejemos que sea Dios quien trate. ¿Sí? No soy yo quien voy a cambiar a mi esposo, y Dios me libre, ¿verdad? Porque lo voy a dejar peor. El único que puede hacerlo es el Señor. Entonces, mejor cuidemos de no meter la mano, aunque nos veamos tentados. Entonces, ¿qué sucede? Aspectos a cuidar, ¿verdad? Si estamos buscando respetar, el cuidar cómo hablarle, el acudir a él en primera instancia para una necesidad en lugar de a otra persona, el pedirle consejo, tomarlo en cuenta antes de una decisión, el valorar su opinión,
pensar que su respuesta es merecedora de nuestro respeto en lugar de rehuir porque ya sé lo que me va a decir, mejor ni le pregunto, ¿verdad? Mejor voy con alguien más porque no me va a agradar su respuesta. Pues eso no manifiesta respeto. Todo hombre, hermanas, posee el fuerte deseo de ser respetado. Es una necesidad con la que Dios creó al varón muchísimo mayor que en la mujer. En la mujer es la necesidad de ser amada. Por eso Dios le manda al hombre, ama a tu esposa como Cristo a la iglesia. En el caso del varón le decía amar, pero en el caso de la mujer es respetar, porque la necesidad primaria es saberse y sentirse respetado. Y mire, si usted piensa que Dios nos demanda mucho, ¿sí? Présteme, regáleme toda su atención. Si usted piensa, es que no es justo, lo que Dios pide de mí es demasiado, no me es posible, o sea, me resulta una demanda excesiva. Pues bueno, a nosotros se nos demanda sujetarnos, obedecer, respetar. Al marido se le demanda morir, se le demanda amar como Cristo a la iglesia que dio su vida por ella. Así que si usted pensaba que nos resulta difícil, ¿verdad? Que qué complicado para nosotros las mujeres, nos tocó la peor parte, ¿verdad? Porque luego a veces eso se piensa. Y pues somos las que tenemos hijos y las que pasamos por los dolores y las que experimentamos los trastornos hormonales, ¿verdad? Y la visita de cada mes y etcétera, etcétera. Y pobrecita de mí, ¿verdad? Me tocó la peor parte. Yo no creo que sea así. Al varón le tocó el paquete más pesado. Y Dios les va a pedir cuentas por eso. Así como a usted y a mí, de la parte que Él nos asignó. Entonces, volvamos a 1 de Pedro capítulo 3, versículo 3. Dice que su belleza no venga de los adornos externos como peinados exagerados, joyas de oro o ropa fina. Su belleza debe venir del corazón, del interior de su ser, porque la belleza que no se echa a perder es la de un espíritu suave y tranquilo, valioso ante los ojos de Dios. Siguiente versículo dice, así se adornaban las mujeres santas que vivieron hace mucho tiempo, tenían puesta su esperanza en Dios y obedecían a sus esposos. No voy a entrar a detalle en los versículos previos al último que leímos, ¿sí? El versículo 3, hablé de eso el año pasado en la enseñanza que se dio acerca de la belleza de la mujer. Entonces, si usted quiere escuchar acerca de esto de manera detallada, pues puede acudir a ese material, pero por causa del tiempo nos vamos a ir hasta este siguiente versículo donde habla de que las mujeres santas que vivieron hace mucho tiempo se adornaban de esta manera. Y dice, tenían puesta su esperanza en Dios. Y aquí quiero subrayarle esta frase. Tenían puesta su esperanza en Dios y obedecían a sus esposos. Como consecuencia de que mi esperanza está en Dios, obedezco, ¿sí? Me sujeto. ¿Qué las llevaba a adornarse de la forma que lo hacían? Su confianza en el Señor. Era en Él en quien tenían puesta su esperanza y no en el esposo. Los ojos estaban puestos en Dios y no en el marido. Y mire, a quien menciona como una referencia es a Sara. Y Sara era una mujer de extraordinaria belleza, ¿sí? Así que tampoco está hablando de que… ¿Cuántas de ustedes saben quién es la chimoltrufia? Creo que todas, ¿verdad? Bueno, si alguna de ustedes no sabe, luego a las que se rieron, acérquese y pregúntenle, ¿verdad? Entonces la palabra no está diciendo que seamos unas chimoltrufias, ¿verdad? Unas descuidadas de nuestro arreglo personal, pues que no atendamos el adorno externo. No voy a entrar en eso, ¿verdad? Pero la palabra habla acerca del arreglo personal, cómo debemos de cuidarlo, cómo debemos atenderlo. Pero aquí nos está hablando que lo más importante para Dios es la condición del interior, ¿sí? El corazón es lo que Dios ve, es lo que define hacia el exterior a una persona. Entonces menciona a Sara como ejemplo, no solo en cuanto a la belleza que tenía, sino a cómo era interiormente y a su ejemplo de sujeción. Sí, dice la escritura que le llamaba Señor a Abraham, entendiendo que Señor es, tú eres el que manda, ¿verdad?
tú eres el Señor y yo obedezco y yo estoy sujeta. Y mire, déjeme decirle que Abraham no fue un esposo perfecto, como ninguno, ¿verdad? O sea, ninguno de los esposos lo son, como usted y yo tampoco lo somos. Entonces, Abraham cometió equivocaciones y Sara estuvo dispuesta a estar al lado de su marido aún en esos procesos. Cuando Abraham le dijo, ¿sabes qué? Nos vamos a ir de aquí, empaca las cositas, ¿verdad? Y nos vamos a ir lejos de aquí, de este lugar donde nacimos y crecimos y hemos vivido y tenemos nuestro negocio y demás. Ya no vamos a vivir más aquí, así que empaca todo porque nos vamos. ¿Y a dónde nos vamos? Pues no sé a dónde nos vamos, pero nos vamos. A ver, ¿usted se habría ido con el esposo así? Pues la realidad es que deberíamos de hacerlo, ¿sí? Si estamos sujetas y obedecemos y confiamos no en el esposo, sino en Dios. Entonces, no la tuvo fácil Sara, y ahí anduvieron, ¿verdad?, de un lugar en otro, pero luego le voy a platicar así en resumen de algo tantito más serio que esto que le menciono. Sara estuvo dispuesta a obedecer las instrucciones de Abraham, aunque la motivación de Abraham fue su egoísta deseo de salvar su propia vida. ¿A qué me refiero? Dice la palabra que Abraham, sin considerar a Dios, ¿verdad? Había hambre en el lugar en el que estaban, no oró, no le preguntó al Señor, no pidió su dirección, simplemente fue Sara, empaca las cositas y nos vamos para Egipto porque allá sí hay comidita, ¿verdad? Como luego suele hacerse de nos vamos a ir a tal país porque allá sí hay lana, allá sí hay trabajo, así que movámonos, sin considerar al Señor. Y bueno, Sara ahí va, ¿no? Pero luego le dice, ¿sabes qué, Sara? Pues tú estás muy hermosa y vas a despertar el deseo, ¿verdad?, de algunos, y si saben que eres mi esposa, pues me van a matar a mí para que ya no haya estorbo y poder quedarse contigo. Así que di que eres mi hermana. ¿Y qué pasó? Sara fue a caer en manos de el faraón de Egipto, ¿verdad? Porque pues el faraón pensaba que era una mujer libre, que no tenía compromiso, así que tráiganmela para acá. Y en todo ese proceso, imagínense cómo se sentiría Sara. Sin embargo, no se puso a reclamarle a Abraham, ¿verdad? Y eres un egoísta y eres un poco hombre, y cómo es posible, ¿verdad? Tú deberías de dar la vida por mí y mira nada más en qué resulta todo esto, y se nos va el aire. Sí, ¿verdad? Entonces, ¿por qué razón? La palabra dice, porque confiaba en Dios. Entonces, ¿en quién confía usted? ¿Quién fue quien libró a Sara de las manos de este hombre? Fue Dios, fue la intervención de Dios. No fueron los reclamos de Sara hacia el esposo, no fue el insultarlo y el decirle hasta de lo que se iba a morir, ¿verdad? No fue el decirle ya, carta de divorcio, ¿verdad? Me divorcio de ti. Fue confiar en Dios, confianza en Dios, fue el Señor el que intervino. Así que cada vez, hermanas, que usted y yo ponemos los ojos en nuestro esposo para que dé una respuesta, para que supla alguna necesidad, para que se conduzca de cierta manera, para que cubra nuestras vidas en aspectos en los que es importante, estamos haciendo de nuestro esposo nuestro ídolo, porque nuestros ojos deben de estar puestos solamente en Dios, ¿sí? Dios sabrá de qué manera suple lo que necesitamos, ¿sí? Dios sabrá si usa cuervos para traerme comida, como lo hizo con Elías. Pero mis ojos no deben de estar puestos en mi esposo. Mis ojos deben de estar puestos en el Señor, y mi confianza y mi dependencia en Él, y mi obediencia a Él, y en mi obediencia a Él, mi sujeción al esposo. Así que, ¿cuáles de las cualidades que mencionan aquí en estos versículos, hermanas, necesitamos cultivar más? Pues ya ahí es que revisemos, ¿verdad? Que meditemos y que tomemos determinaciones, porque usted pudo haber venido aquí, ¿verdad? Y al inicio hayamos dicho
Señor, habla, que tu siervo oye, pero salir de aquí sin dar pasos congruentes. Entonces, ¿en qué formas podemos mostrar respeto y admiración por nuestro esposo? Ese sería un aspecto práctico, ¿verdad? En el que, bueno, voy a tomar nota, o sea, ya Dios me habló que necesito crecer en esto, que necesito hacer cambios, y aquellos que no es el esposo, bueno, una autoridad en sus vidas establecida por Dios. ¿Cómo puedo de corazón mostrar respeto genuino hacia la autoridad que Dios me dio? Y esperar en el Señor para que Él cubra mi vida, para que Él supla mis necesidades, con mi confianza puesta en Él. Entonces, el punto es que revisemos, ¿verdad? Estamos buscando ser castas, ser respetuosas, ser santas, ser mujeres que confían, ser mujeres que esperan en el Señor. Y quizás podemos argumentar, es que mi esposo ha fallado en muchas cosas, ¿cómo me voy a sujetar a alguien así? Nada más termino diciéndole lo siguiente: ¿le ha fallado Dios? Si hay alguien aquí a quien Dios le ha fallado, pues, levante su mano. ¿Nos ha fallado el Señor en algo? ¿Quién nos dio la instrucción de sujetarnos y obedecer? Entonces, cuando yo digo, es que no me voy a sujetar, es que no voy a obedecer porque me falló, porque ha fallado mucho, pues es inconsistente, porque la orden, la instrucción de sujetarme me la dio Dios, y Él nunca nos ha fallado ni nos fallará. Entonces, le voy a pedir que se ponga de pie, por favor, y que medite en si considera usted que el Señor nos pediría algo que no sea para nuestro bien.